Después de escuchar a Yolanda Huergo, parece que me falta fuelle para expresar todo lo que vos quería decir aquí. Les meus pallabres que también rindan homenaje a una persona tan válida y tan querida por nuestro pueblo. Estoy aquí delante de vos en un día que emocionalmente es importante para mí, y el Día de Asturias. Considero que sería más afallaizu celebrarlo el 25 de mayo, porque el 25 de mayo remembra el 25 de mayo de 1808, cuando un ejército de 30.000 personas xuraron que el poder, todo el poder, residía y estaba nel pueblo. Parece que estas palabras están trasnochadas, pero non, tenémosles güey vixentes. Son palabras que tenemos que todavía parece sorprendentemente que non nos conciernen. Somos nos quien decidimos. Y cuando la ultraderecha dice que el gobierno que escollimos nes urnes non é legítimo, están atacando al pueblo. Cuando nos dicen que vivimos per riba de las nuestras posibilidades, porque queremos una casa propia, están atacando al pueblo. Cuando nos dicen que si non encontramos traballo, é culpa nuestra porque non estamos debidamente formados, é un ataque al pueblo. Y cuando nos dicen que si una persona en situación non regular o porque é diversa non é igual o non tiene los mismos derechos que otra, nos están atacando. Y nos están atacando a todos. Y para arriba, fainos sentirnos culpables de todo lo que pasa que ellos mismos provoquen. La crisis, que si no tenemos niños, que si cuando tenemos niños no sabemos conciliar, que si la mujer no se organiza, claro, porque tiene jornales interminables, pero la culpa é d'ella, porque no se organiza. Culpables por pedir unas pensiones dignas, culpables de no tener un planeta habitable. Y así, pali van poniéndonos una llosa arriba que es cada vez más pesada y que cuando miramos un poquillín no somos capaces de ver que de aquí al nuestro yao está sufriendo también, y no somos capaces de ver que hay gente como nos, como la nuestra militancia, como Podemos, que estamos tendiendo ellos la mano. Estos días, y bueno, yo quiero decir primero, vergoña los medios de comunicación, vergoña los fondos buitre, vergoña les eléctriques, vergoña la banca y vergoña los políticos que están calteniendo todo esto. Estos días falamos mucho de utopías y distopías, y yo voy a poneros un ejemplo de distopía, el Concello de Ubieu. El gobierno del PP y de Ciudadanos, con un guiño a Vox, convirtieron el Concello de Ubieu en el país de Mordor, la tierra oscura, donde por puro revanchismo y por un odio visceral están cargándose todo lo que nosotros consideramos en la anterior legislatura y todos los proyectos que teníamos en marcha. De algunos ya se comentaron aquí. Pero nosotros teníamos la utopía de los derechos, de la solidaridad y de los curiaos. Y eso es lo que vamos a recuperar. Parece que cayó. Desaparecieron los bancos arcoíris. Ya os digo que ya ahora la tierra oscura. Desaparecieron los bancos arcoíris. Impusiéronnos 17 CAIs con nombre franquista, de personajes oscuros también. Y que, para contaros un poco cómo andamos ahora, pues resulta que no les gusta Indalecio Prieto, como no me decae, pero de momento el carnicero de Badajoz, el general Yagüe, sigue estando ahí. Los orcos de Sauron quitáronnos de hacer un San Mateo popular, con los famosos chiringuitos y con conciertos gratis en la plaza de la catedral. Pero sí,
Agora tenemos policía montada, como si la mocedad fueran delincuentes. Aquí al llau tenemos la Comedcom, que ya era un proyecto que nació en Uvieu y que tuvo que colar aquí. Dame vergüenza, de verdad. También acaban de poner un espacio, el nombre de un espacio público a un denán de la catedral que ya es exorcista. O sea, vamos, quiero parar de contar porque a lo mejor di que enfadome demasiado y este es un día festivo, ¿no? La nuestra utopía es que Uvieu sea un Uvieu participativo vivo y en movimiento, y así mismo quiero que sea Asturias. Asturias por los derechos, la solidaridad y los curiaos, como os decía, un Asturias cohesionado, un lugar donde las personas que somos portavoces, voceres de la militancia y de los colectivos nos sintamos respaldados por los representantes nuestros en el Parlamento, en la Xunta General. Y hemos de conseguirlo porque, si como os decían antes, somos capaces de quitarnos esa llosa, de mirar al nuestro alrededor y de ver que no estamos solos, donde las personas que somos la voz de la militancia, como digo, nos sintamos respaldados y xuguemos al mismo xuego, sabiendo que el poder tan es nuestras manos, sabiendo que el poder tan as nosas maus. Gracias por escucharme, gracias por escucharme. Puxa Asturias.